Y quiero comenzar en esta mañana orando. Quiero que oremos, que me acompañéis en oración por un pueblo no alcanzado. El pueblo Avar en Rusia. Los Avar son casi totalmente musulmanes. Son 1.900.000 personas en ese grupo. Como ves, 0.01% creyentes. Quiere decir de ese 1.000.000 que hay unos 101 personas que son creyentes. Una cantidad mínima. Normalmente se calcula la necesidad de 50,000 personas por cada misionero. Un misionero por cada 50,000 personas. En mi oración me gusta bajarlo a 25,000. Entonces hay una necesidad para este grupo de personas no alcanzado, 40 obreros de todo el mundo cristiano. Necesitamos 40 personas que vayan a predicar el Evangelio. Y solo tienen el Nuevo Testamento traducido a su idioma. Y yo quiero que me ayudéis a orar que Dios levante misioneros, obreros, que su palabra en forma escrita, oral, digital, musical, dramatizada, sea traducida y se levanta entre los Avar de Rusia. Que Dios derrama su Espíritu Santo sobre ellos para que tengan visiones y sueños de Jesús y pueden encontrar la salvación y ser empoderados para también ser testigos de Jesús. ¿Podéis orar en esa dirección conmigo? Personas que no tienen esperanza del Evangelio. Padre, en el nombre de Jesús nos acercamos a ti y clamamos por ese pueblo que tú amas, que tú moriste por ellos. Más de 1,000,000 de personas que no tienen iglesia evangélica, no tienen, Señor, misioneros, no tienen, Señor, Biblia completa en su idioma, no tienen, Señor, creyentes suficientes que puede testificar de ti, de tu gran amor, de tu misericordia, de tu poder para sanar, para librar, para transformar. Entonces levantamos nuestra voz en esta mañana pidiendo, Señor, por los Avar de Rusia, que tú envíes obreros, que llames, Señor, personas, que tú, Señor, les equipas, Señor, con los recursos necesarios, que le dé el poder del Espíritu Santo. Y, Señor, que no solo les llames, pero tú también envías a ellos. 40 personas estamos orando en esa mañana, Señor. 40 obreros para ir y plantar la iglesia, predicar el Evangelio, hacer discípulos. Pedimos, Señor, que entre esos obreros que haya personas con capacidad, con inteligencia, con la habilidad de traducir tu palabra a su idioma. Pedimos, Señor, que tu palabra se levante en medio de ellos. Oh Jesús, que en la forma escrita, en forma oral, digital, por el móvil, por los ordenadores, por el internet, Señor, en maneras musicales, dramatizadas, Señor, que se levanta para presentar las buenas nuevas a los Avar en Rusia. Y pedimos, Señor, que derrames tu Espíritu Santo sobre ellos, que tengan visiones, sueños, Señor, y que sean convertidos y también empoderados para ser instrumentos, testigos para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hemos escogido como versículo lema para nuestra convención Romanos 10:14. Y viene de la Nueva Versión Internacional. Dice, ahora bien, preguntas claves.
¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien predique? Porque dice en el versículo anterior, todos los que invoquen el nombre del Señor serán salvos. Para ser salvo uno tiene que invocar el nombre de Jesús. No hay otra manera, no hay otra forma. Solo invocando el nombre de Jesús. Y Pablo pregunta, si nunca han creído en Él, si nunca han escuchado de Él, si no hay alguien predicando, ¿cómo? ¿Cómo van a saber? Y tenemos personas a través de la historia que han respondido. William Carey, Guillermo Carey, que fue un misionero en el siglo XVIII. Fue uno de los pioneros. Es conocido como el padre de las misiones modernas. Él fue a la India, de Inglaterra, fue a la India y fue un hombre que Dios utilizó para traducir la Biblia. Hizo muchas cosas impresionantes, sin ordenador, sin las tecnologías que tenemos hoy día. Logró traducir la Biblia en diferentes idiomas, que de esas traducciones han traducido a otros idiomas. Ha sido un hombre impresionante. Pero cuando él era joven y en una reunión de pastores, él se levantó haciendo un clamor por los paganos del mundo, la gente que no había escuchado de Jesús. Y un hombre viejo, un pastor viejo, se levanta y dice, cállate, siéntate. Si Dios quiere salvar a los paganos, lo hará sin ti y sin mí. Qué ánimo, ¿no? Pero Dios utilizó a Guillermo Carey para alcanzar a los paganos de India. Tenemos a Hudson Taylor también, que fue a la China en el siglo XIX. Otro hombre impresionante. Sabía que Dios quería que fuera misionero, entonces se preparó como médico. Él sabía que la vida para él en la China no iba a ser fácil. Entonces él se limitaba en su alimento. Él vivía en un piso cutre, sucio, en el barrio más feo de Londres, donde estaba estudiando. No dormía. Su padre tenía la capacidad, pero él no dormía en un colchón grueso. Durmió en unas tablas, diciendo, yo tengo que estar preparados físicamente para ir a la China. También trabajaba, pero no cobraba. Él decía, Dios, tú tienes que decir a mi jefe que me pague, porque yo no voy a cobrar, no voy a pedir. Y en varias ocasiones pasaba situaciones que él debía dinero, que la gente venía, la dueña de la casera de su piso venía y insistía en el dinero, pero el jefe no le pagaba. Y hay milagros cuando Dios se levanta, ese hombre y su jefe y va a su casa a buscarlo diciendo, no te había pagado en varias semanas, toma. En el momento preciso. Fue a la China, otro pionero, porque en la ola de Guillermo Carey, ellos fueron a las costas. Pero Hudson fue al interior. Fue uno de los primeros que fue a llevar el evangelio al fondo de los países, al fondo de la China, donde nadie había ido antes. Él fue el primero que quiso contextualizar su mensaje. Entonces no vestía como uno de estos caballeros de Inglaterra, sino él puso la ropa de un chinito, con la cola, con el sombrero eso, para poder predicar el evangelio a los chinos. Luego tenemos a una mujer, Lillian Thrasher,
Asamblea de Dios. Ella fue misionero antes de formar las Asambleas de Dios. Fue a Egipto. Estaba atendiendo a una mujer que estaba muriendo. Y le pasó su hija infante a Lillian antes de morir. Y eso comenzó un orfanato, donde Lillian trabajó por 50 años en Egipto, atendiendo, cuidando, criando a niños huérfanos. Y creo que hizo solo una gira misionera. A nosotros nos toca cada 4 años. Pero una vez en 50 años logró regresar a su país, visitar familia, amigos. Pero regresó, gastó su vida en Egipto. Dietrich Bonhoeffer, el mártir de los que fue asesinado por los mártires en el tiempo de Hitler, dijo: cuando Cristo llama a un hombre, una mujer, una persona, le ofrece a venir y morir. Pensaba en poner el título a ese mensaje: muérete, pero no sé si es muy fuerte. Muere tú. Porque en Juan capítulo 12, versículo 24, en esa sección es realmente muy interesante, pero no quiero tomar el tiempo para hablar mucho de ello. Pero Jesús habla y Él dice: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Cuánto trigo produce un grano? Si sembramos ese grano de trigo, el resultado que no sabemos, no podemos contarlo. Podemos contar el grano, podemos contar cuántos granos ponemos en la tierra, pero al reproducirse, produce más. Y de esto que se produce aún más. Por eso Jesús habla de la reproducción de 30, 60, 100%. Y Jesús estaba hablando de sí mismo, hablando de su muerte. Si Jesús no hubiera muerto, estaríamos en nuestro pecado todavía. Pero como Cristo se entregó por nosotros, su muerte ha producido mucho fruto. ¿Y qué de nosotros? ¿Qué de tú? Si tú aplicas este versículo a ti mismo, si tú mueres, llevarás mucho fruto. Jesús, en otra ocasión, que está narrado en Mateo, Marcos y Lucas, pero me gusta más lo de Marcos. Marcos capítulo 8, 34-35. Dice: llamando a la gente y a sus discípulos. Eso es interesante porque normalmente Jesús hablaba a la multitud, a la gente, y luego llamaba aparte a sus discípulos para explicarles, darle detalle. Sus discípulos preguntaban qué significaba eso. Pero en esta ocasión, Jesús dice a la gente, a las multitudes y a sus discípulos, y les dijo: si alguno quiere venir en pos de, si alguno quiere, es opcional, no tienes que hacerlo. Pero si alguno quiere, si alguno es dispuesto de venir en pos de mí, niégase a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá.
Otra manera de pensar. Y luego le dice, todo el que pierda su vida por causa de mí y por causa del Evangelio, la salvará. De ser un seguidor. Si quieres ser un seguidor de Jesús, tienes que negarte a ti mismo, tienes que tomar tu cruz, tienes que seguirlo, tienes que perder tu vida por la causa de Cristo y por la causa del Evangelio. ¿Por qué perder tu vida? Aparte de ser seguidor, volvemos a las preguntas. ¿Cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay alguien quien predique? Eso es el eco. Esas preguntas. ¿Cómo? 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 Porque si vemos el mundo, los misionólogos han hecho estudios y nos dicen con un mapa como esta, de los grupos fronterizos. No solo estamos hablando de los grupos no alcanzados, sino estamos hablando de grupos fronterizos, o sea que grupos que no han sido alcanzados y no están cerca para poder alcanzarlos. Son 4,751 grupos no alcanzados y fronterizos, casi sin creyentes. O sea, quiere decir que no hay un creyente en el vecindario donde alguien puede acudir para decir, cuéntame cómo puedo ser salvo. No hay un testimonio, no hay una persona que está viviendo una vida en santidad, en rectitud, viviendo en el gozo del Señor, en la paz de Dios. No hay un ejemplo para ver. Sin creyentes, sin iglesia. No hay una iglesia donde pueden acudir para escuchar las alabanzas del Señor. No hay una iglesia donde pueden pedir consejo, donde pueden escuchar la predicación de la palabra, donde hay personas orando por su comunidad. No hay. Eso significa 1.885 mil millones de personas. En ese grupo de personas, personas fronterizas, que significa 25% de la población global. O sea, de 1 de cada 4 personas está viviendo en un área, en un grupo fronterizo sin el Evangelio. Y como podemos ver la ubicación donde más el azul, el verde, 85% vienen del mundo musulmán y el mundo hindú. Si reducimos nuestra vista y vemos a España, en el territorio español hay 331 pueblos de más de 5,000 habitantes sin una iglesia evangélica. Ni siquiera a 5 kilómetros de distancia. Así son los misiólogos. Tal vez había una iglesia a 6 kilómetros, vamos a decir 5. Pero 331 pueblos sin iglesia evangélica. Una población de 10 millones de personas. Aquí en España, 10 millones de personas que no tienen una iglesia en su vecindario, en su pueblo, en su comunidad, para testificar de Cristo Jesús. Están viviendo en lugares no alcanzados. Entonces, ¿cómo puedes tú morir? ¿Cómo puedes tú venir en pos de Él? ¿Cómo tú puedes negarte a ti mismo? ¿Cómo puedes tú tomar tu cruz? ¿Cómo puedes tú seguirle? ¿Cómo puedes tú perder tu vida por causa de Él y por causa del Evangelio?
Gracias por preguntar. Primero, ofrezco unas sugerencias. Tú puedes perder tu vida por causa de Cristo y por causa del Evangelio dando tu tiempo, invirtiendo tu tiempo. Debemos dedicar, podemos dedicar, podemos impactar nuestro mundo, este mundo que estamos hablando, por medio de la oración. Por eso quise comenzar orando por ese pueblo no alcanzado, porque creemos en el poder de oración. Creemos que Dios tal vez ahora mismo está hablando a tal vez un chinito, tal vez un suramericano, y le está despertando la inquietud de un pueblo en Rusia que se amaba. En respuesta a nuestra oración, ¿qué hacemos con nuestro tiempo? Podemos invertir nuestro tiempo intercediendo, orando por los pueblos no alcanzados. Se me olvidó de mencionar, orando por ese pueblo, que joshuaproject.com tienen una aplicación y en la página web en castellano que cada día presentan un tribu, una nación, un grupo de personas no alcanzados, y da los datos donde nosotros podamos orar por sus necesidades. Te animo, te reto que descargues la aplicación, que visitas, que cada día tengas una oración por un pueblo no alcanzado. Tal vez tú quieres adoptar y dedicar tu vida orando y intercediendo por ese pueblo no alcanzado. Sé que soy mayor. Pero aún ahora mismo, yo creo que el mayor quita tiempo en mi vida. Y creo en mucho de nuestra vida hoy día. Mucho de nosotros como creyentes nos quita el tiempo ese aparato. ¿Es pecado? ¿Es malo? No, es un instrumento. Pero si me domina a mí, soy esclavo. Eso es otra cosa. Segundo, tu dinero. ¿Qué dinero? Soy universitario. Recibo beca. No tengo dinero. Exactamente. Estás en el sitio correcto para tomar decisiones en cuanto de tus finanzas. Si no tienes nada, deberías decir ahora cómo vas a invertir tu dinero. No gastar, invertir tu dinero. Jesús en una parábola dijo las palabras de un siervo que todos queremos escuchar. Buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, poco, sobre mucho te pondré. Si Dios no te puede confiar con poco, ¿por qué te va a dar mucho? Comienzas con lo que tienes. Inviertas en el reino de Dios. Inviertas en tu vida. Digo eso porque no es pecado, no es mal. Es una inversión. Si tú vas al cine para ver una peli, te relajas, te disfrutas, lo que sea.
pero pensando que es una inversión y cómo voy a sacar más provecho de mi inversión. Rápidamente. Uno más, tus ambiciones. ¿Cómo puedes perder tu vida y por causa de Él y por causa del Evangelio? Otra vez, yo no sé qué son tus motivos por estar aquí. No sé si tú estás pensando en ser el próximo gran evangelista llenando estadios por, qué sé yo, Europa, América Latina. Que tú piensas ser el nuevo, ¿cómo se llama? Influencer de TikTok, que si piensas en ganar mucho dinero, creo que estás en el sitio equivocado si estás pensando en ganar mucho dinero, pero tus ambiciones ministeriales, digamos. ¿Tú quieres ser un pastor de una iglesia grande? No está mal la idea, pero ¿por qué? Éxito, fama, riquezas. Pero si tú te mueres a tus ambiciones y tú dices, Señor, lo que tú quieres para mi vida. Otra vez, Lillian Thrasher, a los 9 años de edad, dijo, Señor, si alguna vez puedo hacer algo por ti, solo házmelo saber y lo haré. A los 9 años de edad. No tenía idea a dónde la llevaría ese compromiso inicial. No tenía idea. No tenemos idea. Lo pienso, al veros, pienso, ¿qué fruto llevarán estos chicos, estas chicas, en que estamos invirtiendo? Y yo creo que soñamos en grande. Y me gustaría otra vez que en estos días tú puedes ver un cambio en el paradigma de tu mentalidad en cuanto de tu tiempo, tus finanzas y tus ambiciones. Y que podamos esperar y ver un cambio en el mundo por lo que sucede, por ese cambio de paradigma en tu vida. En unos pocos minutos que tenemos nosotros, vamos a tener diferentes oportunidades. Timo va a venir y ministrar, pero yo quiero que os pongáis de pie. Si podéis poner esa última diapositiva del mapa. Y quiero que tú puedas ver que esas preguntas, ¿cómo invocarán? ¿Cómo creerán? ¿Cómo oirán? Que esa pueda ser un eco en tu mente, en tu corazón, en tu espíritu. Y que mirando estos puntos que representan grupos fronterizos, ¿qué impacto puedes tener tú en este mapa? Si fuera por mí, todos. Pero necesitamos personas intercesoras que puedan abrir camino para los que van. ¿Sabe que necesitamos pastores? Necesitamos líderes en nuestras iglesias que tal vez nunca salen de España, pero están invirtiendo dinero, están invirtiendo esfuerzo, están animando, están enviando chicos como vosotros a estudiar, a prepararse para que ellos sí pueden ir, para facilitarles el camino. ¿Qué puede ser tu paradigma? ¿Cómo puedes cambiar tu paradigma en estos días? Entonces, no voy a pedir que cierren los ojos y inclinen la cabeza para orar, pero yo quiero que
que veamos estos puntos que representan 1,000,000,000, 1,000,000,000 de personas, 25% de la población del mundo, sin evangelio, sin mensajeros, sin iglesia. Creo que puede ver que los sitios fáciles ya han sido alcanzados. Los sitios que hacen falta son los sitios difíciles de llegar. Para llegarlos a ver, el gobierno de Rusia no quiere que vaya cristianos ahí. Hay problema con el gobierno. Es una zona montañosa. No es para cualquiera. Son personas arraigadas en su religión. Va a ser difícil. Hay que morir. Padre, te damos gracias por lo que tú estás haciendo en medio nuestro y pedimos, Señor, que tu palabra sigue haciendo eco en nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu. Y queremos, Señor, comprometer estos días a ti para reflexionar, para escuchar, para ser retados y Señor, para ofrecernos como sacrificios vivos, porque tú eres digno de nuestro sacrificio. Tú eres digno, Señor, que muramos a nosotros mismos. Tú eres digno que tomemos nuestro cruz. Tú eres digno que nos negamos a nosotros mismos. Tú eres digno, Jesús. Y tanta bendición que hemos recibido, queremos, Señor, bendecir a los que no han recibido esa bendición todavía. Háblanos, Jesús, lo que tú quieres que nosotros hagamos. Otra vez, que podamos tener un cambio en nuestro paradigma, nuestra manera de vivir, nuestra manera de seguirte, de conocerte, de servirte. Un cambio de paradigma en nuestras ambiciones, nuestro sueño de lo que queremos hacer para tu reino. Un cambio de paradigma en nuestra manera de invertir nuestro tiempo, nuestro dinero. No hay nada mejor de conocerte, de servirte, de seguirte. Entonces ayúdanos, háblanos, transfórmanos. En el nombre de Jesús. Amén.